Cuando trabajamos digitalmente, algunas cosas o elementos que utilizamos en la representación manual recibirán otro nombre. Una práctica muy común a la hora de hacer secciones, incluso plantas y elevaciones, es utilizar tramas o texturas. Estas tramas o texturas que se utilizan, como en el caso de la línea en achurado para las secciones o la línea de tierra para las secciones, no se hace manualmente. La herramienta que se utiliza para poder reproducir la trama de la tierra, las líneas diagonales e incluso la reproducción sólida de las vigas y columnas se conoce con el nombre de hatch. Para llamar a la herramienta hatch, nosotros necesitamos tener primero una superficie o un área bien delimitada en donde queramos aplicar la textura, el patrón, el color, el degradado o el achurado. Asegurarnos que esta superficie esté bien cerrada es la tarea número 1 previo a utilizar la herramienta. Si tenemos problemas para dibujar las geometrías y no estamos seguros si las esquinas o las aristas de las líneas en las geometrías conectan, es recomendable que las figuras se dibujen primero utilizando la herramienta Polyline. Recordemos que la herramienta Polyline es una herramienta que nos permite dibujar líneas, pero líneas que están conectadas unas con otras. Al trabajar con Polyline, nosotros podemos garantizar que la figura está bien cerrada y que nada va a quedar por fuera de ella. Si estamos seguros de que nuestra geometría está bien cerrada, no hay ningún problema para aplicar la herramienta Hatch. La herramienta Hatch se encuentra en la pestaña Home bajo el icono de Hatch y nos permite rellenar áreas o superficies con un patrón o un relleno. Nosotros podemos llamar a la herramienta Hatch por el icono, pero también lo podemos hacer por medio del comando escrito H más Enter. Cuando llamamos a la herramienta Hatch, dando un clic, vamos a ver que la barra de herramientas superior nos cambia. Y es que nos presenta todas las herramientas que tenemos disponibles para trabajar ese hatch o esa textura. Es importante que si usted va a trabajar un hatch, tiene que tener una capa o un layer que se llame hatch para que pueda controlar las características de ese hatch, así como también el color del hatch. Lo primero, tenemos que hacer entender a AutoCAD que nosotros queremos colocar una textura o una superficie o un color dentro de una superficie. Si la superficie está bien cerrada y sucede como aquí, se van a dar cuenta que automáticamente se mostrará la textura adentro de la superficie, mientras que si lo hago por fuera, no se mostrará la superficie. Existen dos métodos de selección de superficies utilizando la herramienta Hatch. La primera es Pick Points, en donde AutoCAD tiene que pensar en qué zonas él va a colocar la textura. Si utilizamos Pick Point, basta con que nosotros encontremos el lugar a donde queremos colocar la textura y le damos un clic. Luego que tenemos el método de selección bien definido, entonces podemos escoger el tipo de patrón que vamos a utilizar, y eso lo hacemos cambiando los patrones que tenemos disponibles en esta lista de patrones. En este caso quiero utilizar este patrón que está aquí o este patrón que está acá, y se dan cuenta entonces que él tiene un patrón tipo achurado. El patrón tipo achurado responde a una escala. Por tal razón nos tenemos que venir al próximo recuadro, en donde yo puedo modificar el tipo de patrón, la capa del patrón, el ángulo del patrón, el nivel de transparencia del patrón y la escala del patrón. Los hatch trabajan por escala. Lo que se ve bien en 1 en 50 no se ve bien en 1 en 20, no se ve bien en 1 en 10. Y a usted le tocará a lo largo de su carrera practicar qué patrones y en qué escala en particular tendrá que utilizar, y tendrá que estudiar qué factores de amplificación o disminución utilizar.
Para que este patrón se vea correctamente, yo tengo que poner donde dice scale, es decir, la escala del patrón, el dato .005, para que usted pueda ver ese hatch como lo veo yo en la pantalla. Si el factor crece, es decir, .05, vamos a ver que la separación también crece. Y si le pongo 1, vamos a notar que solamente nos sale una línea. Este dato que yo altero es el factor de amplificación de ese hatch. Y todos los hatch manejan factores de amplificación diferentes. Lo que me funciona para el ANSI 31 posiblemente no me funcione para el ANSI 32. Por tal razón, aprender a utilizar hatch requiere práctica. En este caso voy a colocar el dato .005 y le voy a dar clic afuera. Si se dan cuenta, el hatch está bien apretadito, se ven las líneas bien pegaditas, y una vez que tenemos el hatch que necesitamos, le damos clic a Close Hatch Creation, de tal forma que nos cierre la creación del hatch. Un hatch se convierte automáticamente en un bloque y todo está sometido a esa textura. Vamos a ver el otro método que emplea AutoCAD para poder definir una superficie en donde aplicar hatch. En este caso vamos a utilizar otro ejemplo un poco más complicado. Llamamos a la herramienta hatch, H más Enter, y luego en vez de utilizar la opción Pick Points, vamos a utilizar la opción Select. La opción Select necesita que usted seleccione cada una de las líneas que conforman ese volumen. Por ejemplo, yo tengo este cuadrado. Si yo utilizo la herramienta Select, no basta con que yo me pare en el centro. Aquí yo tengo que seleccionar entonces los 4 lados que forman esa superficie para que el programa entienda que yo quiero crear un hatch adentro de esta zona. Voy a repetirlo. Yo necesito tener los 4 lados seleccionados para que él entienda que yo voy a hacer un hatch por dentro de ese contorno. Al igual que en el caso anterior, entonces basta con que yo escoja solamente una textura. Y en este caso, si se dan cuenta, pues la textura es mucho más grande. Yo altero entonces el factor de amplificación y me doy cuenta que en este caso pues quizás el valor .005 no me funciona, entonces vamos a utilizar un valor un poco más grande y vemos que se desaparece. Si lo reducimos un poco más, posiblemente lo vayamos a ver. Entonces de esta forma yo puedo lograr ver mi patrón correctamente, pero tuve que bajar mucho más. 0.001. Si tengo listo el hatch que quiero, le doy clic a Close Hatch Creation. Vamos a ver el caso de las circunferencias concéntricas, que también es exactamente lo mismo, pero con un nivel de complejidad mayor. Llamamos a la herramienta Hatch. Voy a seleccionar primero el patrón, que va a ser el ANSI 31. Le voy a colocar el factor .005 y luego voy a utilizar la opción Select. Si yo utilizo la opción Select y quisiera pintar solamente este segmento, yo tendría que seleccionar tanto esta línea como esta línea para que él entienda que la superficie interior es la que yo quiero pintar. Vamos a ver. Si yo le doy clic aquí, me pintará todo. Pero si yo le doy clic a la siguiente circunferencia, él entonces entiende que solamente debe aplicar el hatch en la zona central. Si este es el hatch con el que yo quiero trabajar, le doy clic a Close Hatch Creation. ¿Qué pasa si tengo un hatch hecho pero quiero cambiar el ángulo o quiero cambiar el factor de amplificación o disminución de ese hatch? Basta con que yo me pare encima del hatch o de la superficie y se seleccione. En ese caso, cuando se selecciona, de una vez en la banda superior van a cambiar las herramientas a las herramientas de hatch y yo puedo bien o cambiar el tipo de patrón que utilizo
o cambiar el ángulo. En este caso, en el campo que dice ángulo, si yo pongo 90, vamos a ver cómo me cambia, o si pongo 120, vamos a ver cómo me cambia. Vamos a dejar el 0, o cambiar entonces el factor de escala que voy a utilizar, que en este caso puede ser 0.08 para que varíe y me crezca algo más. Entonces, si yo quiero realizar ese cambio tanto de patrón, de ángulo o de escala, yo puedo modificarlo y nuevamente darle Close Hatch Editor para que me guarde el cambio en el hatch. También tenemos que tomar en cuenta de que ese hatch que se ha creado es un bloque y que si quisiéramos moverlo, ya sea para desplazarlo, podríamos hacerlo utilizando la herramienta mover o la herramienta rotar. También si quisiéramos cambiar la geometría de ese hatch hasta donde se permita, nosotros podemos estirar, achicar o disminuir el hatch, porque el hatch se convierte automáticamente en una superficie que podemos manipular. De esa forma, una vez que tengo un hatch, yo puedo editarlo.